Buenos días. Vamos a referirnos a una de las pruebas fundamentales dentro de los procesos de responsabilidad médica, como es el testimonio médico. Esta prueba está catalogada dentro de las principales pruebas dentro de un proceso de responsabilidad, junto con la historia clínica, junto con las pruebas periciales. Para afrontar este tipo de pruebas se debe tener en cuenta, y es la recomendación, los siguientes aspectos. Entonces, el artículo 211 del Código General del Proceso señala claramente cómo un testigo que se encuentre en circunstancias que afecten su credibilidad, dadas sus relaciones de afecto o de dependencia o vínculos laborales, contractuales o semejantes, puede ser tachado como testigo sospechoso. Efectivamente, en muchos de los procesos de responsabilidad médica, las instituciones acuden a los médicos tratantes que están bajo su dependencia para que los mismos vayan a referirse al caso. Estos médicos, ni más ni menos que pueden ver inmersa su responsabilidad ético-disciplinaria, por ejemplo, o penal, dependiendo del tipo de caso, pero además de eso, ¿por qué? Pues porque ellos prestaron el servicio al paciente, pero además de eso tienen una dependencia de carácter laboral o contractual, o vínculos académicos, o vínculos de cualquier tipo que los llevan a que se pierda esa credibilidad y esa neutralidad y objetividad que los debe investir. Ni más ni menos que la tacha de sospecha se puede hacer en cualquier momento en que el testigo esté declarando. Puede ser al inicio de su declaración o posteriormente cuando el mismo testigo señale sus vínculos de dependencia. Esas serían como las oportunidades más claras, aunque la ley determinado no tiene un momento exacto en el cual se deba presentar esta tacha. Es decir, en cualquier momento durante la rendición del testimonio de la declaración de tercero, se podrá interponer por parte del apoderado de la parte que lo considere la correspondiente tacha. ¿Qué implica esta tacha de sospecha del testigo? Esa tacha de sospecha implica que el juez debe evaluar en el momento de dictar sentencia con mayor cuidado a lo dicho por este testigo, ya que tiene este señalamiento como un testigo sospechoso, es decir, que su credibilidad estaría afectada. Además, en el testimonio médico, y de la mayor importancia, se tiene que tener en cuenta que el actuar médico es un continuo. Es decir, un paciente puede ingresar, por ejemplo, por el servicio de consulta externa, ser visto por el médico A. El médico A decide llevarlo al servicio de urgencias. En el servicio de urgencias es visto por el médico B, por el especialista C y D, y cuando terminan ellos su turno, son vistos por otros médicos de manera consecutiva e ininterrumpida. Cuando el médico M vino a ver al paciente, efectivamente habían sucedido una serie de atenciones en dicha institución que afectan de manera directa el conocimiento que tiene M del caso. ¿Qué quiero decir? Que cuando el médico M va a rendir su testimonio, no solamente va a rendir su testimonio desde las 7 de la mañana en que entró al turno del día X hasta la 1 de la tarde en que salió de turno, sino que también podrá rendir su testimonio de los momentos precedentes a esta atención, porque efectivamente todo lo que ha sucedido en precedencia de esa atención le es importante y le importó a él para la atención del paciente. Es decir, él tuvo en cuenta quién lo había tratado, cómo lo había tratado, cuáles eran los diagnósticos, cuál fue el tratamiento, qué medicamentos se le han suministrado, en qué dosis, durante cuánto tiempo, qué terapia paraclínica ha recibido, qué imágenes diagnósticas se le han realizado, y todo eso que precede a su atención tiene que ver con su testimonio. Es decir, en este caso el testimonio no se puede limitar a lo que estrictamente le consta, porque a él también le debe constar, por ser un interclínico continuo, la atención precedente e inclusive la que seguirá a su atención. Es decir, él se podrá referir a una atención posterior y el por qué se tomaron esas conductas, a pesar de que él no haya sido
el médico tratante. ¿Por qué? Por el hecho de que la atención médica es un íter, es un continuo en la línea del tiempo. Entonces, además de esto, y es una recomendación para los abogados, efectivamente el médico, a pesar de que la ley lo señala claramente en el artículo 220 del Código General del Proceso, en donde dice que el juez puede rechazar las preguntas que tiendan a provocar conceptos del declarante. Acordémonos que el mismo artículo 220 señala las excepciones y dice excepto cuando el testigo tiene unas calidades técnicas o científicas especiales, y ni más ni menos que eso es lo que sucede con los médicos. Es decir, yo sí puedo en el interrogatorio de terceros a los médicos solicitar una pregunta que busque que él emita conceptos técnicos o técnicos científicos que tengan que ver con el caso directamente. En este caso el juez no podrá rechazar la pregunta, y eso tenemos que estar atentos los abogados para que se nos permita ejercer los derechos de defensa adecuadamente. Muchas gracias.